A mí me interesa mucho saber cómo te nutres, que sobre todo es por lo que quería traerte, cómo te nutres de los conocimientos forenses, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes? Lógicamente, si puedes desvelar alguna o no, o qué metodología utilizas para nutrirte de esa parte forense, más criminalística, más de técnica forense. Es que es un territorio muy amplio ese, no es solamente... yo tengo contactos con varios forenses aquí en Valladolid, que cuando tengo alguna duda sobre algo en concreto, pues me lo resuelven casi de forma inmediata. Pero yo creo que el que más me ha ayudado aquí, bueno, yo creo no, asevero que la persona que más me ha ayudado es un inspector de homicidios en activo, que es con quien empecé además en Memento Mori, y que me ha acompañado en mayor o menor medida, dependiendo de cada novela, porque hay algunas que requerían más, otras menos, en todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación criminal reales y adaptados a nuestro territorio, porque el gran problema que tenemos cuando hacemos ficción, ya sea audiovisual o narrativa, es que solemos tirar de nuestros recuerdos y de lo que hemos visto y leído en autores que provienen del mundo anglosajón, ¿no? En Estados Unidos, que además ni siquiera allí es verdad esos procedimientos que hemos visto, tipo CSI de investigación, eso no es absoluta ficción, no existe, pero mucho menos en nuestro territorio, donde hay unas normativas diferentes y nos ajustamos a un marco legal distinto que en Estados Unidos, ¿no? Pero hay lectores que eso les resulta intrascendente, que les da más o menos igual. Hay lectores que les importa más, es que depende de cada uno. Pero en mi caso, como te digo, es importante porque me da seguridad a mí. El hecho de ajustarme mucho a la realidad con las licencias temporales, que lógicamente no admite la narrativa, porque si yo hago una elipsis para contar que una prueba tarda 15 días en ir al laboratorio de Madrid y volver, pues entonces creo que vamos a aburrir muchísimo a los lectores. Pero sí me gusta ajustarme mucho y acudir principalmente a expertos, que son los que saben. Aparte del inspector de homicidios, ¿de algún otro profesional te has nutrido? Por ejemplo, ¿de algún detective privado? No, detectives privados no. La verdad es que no he acudido nunca a un detective privado. Y luego en todo lo que tiene que ver con la criminología, que hay muy buenos profesionales, y una de ellas ha pasado por aquí, que es mi paisana Paz Velasco, con la que he consultado infinidad de ocasiones sobre todo sobre el comportamiento de la mente criminal, ¿no? A la hora de construir personajes que estén bien asentados y que su conducta sea coherente. La verdad es que Paz es una de las mayores expertas que hay en este país y tenemos una muy buena relación. Eso lo que hace es que me ayuda mucho a la hora de no desviarme demasiado de cómo tú ves un personaje y cómo realmente debería ser. ¿Y cómo lo haces? ¿Simplemente te surge una duda, llamo a Paz, llamo al inspector, oye, resuélveme esto, ¿cómo haría? O a lo mejor te reúnes, tomas, si puedes entrar un poquito en la metodología, te reúnes, tomas un café, papel y boli, o simplemente absorbes, es una conversación? Depende, no siempre se produce del mismo modo. También depende del nivel de confianza que tengas con esa persona. Hay dudas que se resuelven en un mail, con una llamada, incluso con un WhatsApp, porque son detalles. A mí me importan mucho los detalles, pero son dudas rápidas. Y hay otras que sí requieren mantel, vino, poscomida y precena, si quieres. Y que además te he escuchado que te he escuchado dar muy buena publicidad de nuestra ciudad de Valladolid, eres un auténtico fan de la gastronomía de aquí, ¿no? En algún momento lo has... O sea, puedes aprovechar esos momentos para reunirte con... Sí, hombre, digamos que soy un buen conocedor de nuestra gastronomía, de la ciudad, porque además es excelente y tiene un nivel que es comparable con el de las mejores ciudades de este país, y lo utilizo mucho porque me parece un entorno
estupendo para mantener una conversación en la que yo necesito sacar mucha información o resolver dudas y la otra persona tiene que estar también en un ambiente en el que pueda disfrutar, ¿no? Y que Relajado, no sea, distendido. Dentro de todas las técnicas forenses que has podido ir conociendo, ¿qué es lo que más te llama la atención, si tuvieras que hablar de alguna? ¿Cuál? Me llama mucho la atención el hecho de hacer un análisis en profundidad de las causas de la muerte, ¿no? Hombre, hay algunos que son muy evidentes, ¿no? Pero cuando no resulta tan evidente las causas de la muerte y tienen que hacer un análisis en profundidad para averiguar el motivo por el cual esa persona es un cadáver, me llama mucho la atención que se enfrenten a eso con tanta asepsia, ¿no? Como si fuera una carcasa vacía, ¿no? De lo que antes ha sido una persona. Yo creo que no todo el mundo está preparado para ello. Es verdad que la experiencia y las veces hace que se puedan enfrentar a ese tipo de situaciones de una forma muy profesional, pero a mí, claro, me llama la atención lo que yo creo que no estoy capacitado para hacer, y no sé si estaría capacitado con toda la formación que requiere para enfrentarme a algo así. O sea que por lo que te traduciría, digamos que, por traducirlo, o sea, te llama mucho la atención la perfilación criminal por un lado, y también la medicina legal y forense, todo el tema de autopsias, de llegar a la inspección ocular, todo esto te llamaría bastante la atención, claro. No, la inspección ocular es otra cosa, de un escenario, dices. Sí, eso sería otra cosa, quiero decir. Pero bueno, también cuando un policía llega a una escena del crimen, cuando llama a la unidad de policía judicial, a la unidad de homicidios, etcétera, tiene que enfrentarse a una imagen horrenda, ¿no? Claro, depende de cómo esté ese escenario. Pero, por ejemplo, por ir al detalle, me interesa mucho. Las proyecciones de sangre también me llaman mucho la atención, ¿no? Porque cuentan muchas cosas de cómo estén, y hay que ser especialista también en eso. Igual que cuando haces la primera inspección ocular, lo primero que a ti te traslada a un escenario, esa primera sensación que tú tienes, eso hay policías que no depende de la experiencia tampoco, que tiene que ver con la experiencia, pero que no depende solo de la experiencia, sino también de cómo se procesa ese escenario por parte del investigador. Y hay algunos que son muy buenos en determinados aspectos de la investigación criminal, otros en lo general y otros en detalles muy pequeños, ¿no? Como pueden ser una salpicadura de sangre, una proyección. Las proyecciones. Sí, dentro de la criminalística, efectivamente, las proyecciones son una especialización. Sí, pero no hay tantos. Para empezar, porque no todos los escenarios del crimen tienen presencia de sangre. Pero sí, hay cosas que nos llaman mucho la atención porque por desconocimiento principalmente, ¿no? Y que cuando tú lo introduces en una novela, por ejemplo, hay algo que me define mucho y es que lo utilizo como recurso, es cómo se producen las heridas y qué efecto tienen en el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, cuando recibes un disparo, el tamaño de la bala, la velocidad a la que atraviesa tu cuerpo, los tejidos por los que va pasando y los efectos que va produciendo, ¿no? Lo detallas mucho, ¿cierto? Exactamente, lo detallo mucho porque es como dar vida y sentido a algo inmaterial como es la bala, ¿no? La bala produce un efecto en nuestro cuerpo, y ese efecto que se está produciendo en los tejidos, músculos, arterias, me parece que a mí me resulta interesante, y por tanto lo que a mí me parece interesante creo que es interesante para los lectores. Hay lectores que se lo saltan, lectores que se recrean en ese tipo de escenas, pero a mí, como te digo, es algo que me gusta y es identificativo de mi forma de escribir. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Ese rigor criminalístico, ¿no? Ese detalle.